Y bienvenidos una vez más en esta hermosa mañana, en esta hermosa, preciosa mañana que Dios nos ha dado. Un día más de vida, un día más cercano a su presencia, un día más donde su misericordia se renueva cada día de nuestra vida. Hoy quisiera leerle un texto en Primera de Tesalonicense, una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 5, versículo desde el 16 hasta el 18, donde quiero que tomemos 3 puntos importantes que jamás se nos olvide de nuestra vida como cristianos, de nuestra vida en rendición de cuentas a nuestro Dios. Y dice de esta manera: estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Estos 3 versículos mencionan 3 puntos importantes de la voluntad de Dios para nuestras vidas, de la voluntad de Dios para nuestro ser, para lo que Dios quiere que nosotros estemos llenos en todo momento. Y el versículo 17 comienza diciendo: estén siempre gozosos. Estemos gozosos en momentos de felicidad, en momentos de abundancia, en momentos de sueños cumplidos, en momentos de metas alcanzadas. Pero también recordemos lo que dice Santiago: estemos gozosos también en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de circunstancias difíciles de nuestras vidas, porque sabemos que la voluntad de Dios es esta: estar siempre gozosos, porque sabemos que para los cristianos todas las cosas le ayudan a bien. Para los que aman a Dios, todas las cosas que le suceden nos ayudan para bien, porque sabemos que aún incluso en las cosas que a nuestro parecer parecen ser un poco difíciles de entender, que a nuestro parecer parece un poco complicado de aceptar, tenemos que reconocer que esto es parte del crecimiento espiritual para con Dios, que esto es para madurar en la fe, que las circunstancias por las que estemos pasando es que nos hacen acercarnos más a Dios, porque cuando más problemas tenemos, más oramos, porque cuando más circunstancias difíciles vienen, se avecinan a nuestra vida, es donde más veces tendemos a buscar refugio en Dios, cuando debería ser en todo momento. Pero el ser humano es así, el ser humano actúa de esa manera. Me siento triste, agobiado, busco a Dios. Y allí, en medio de esa adversidad, debemos estar gozosos. Es la voluntad de Dios para con nosotros. Es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es la voluntad de Dios para todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Porque el versículo 18 simplemente dice: oren sin cesar, oren sin parar, oren en todo tiempo y en todo lugar. Oren a toda hora, oren incluso cuando van caminando directo a su trabajo. No es necesario estar todo el tiempo de rodillas para poder orar delante de Dios. Claro que hay distintas maneras de orar. La Biblia nos demuestra a través de su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, las distintas maneras que podemos orar. Pero debemos recordar que el Espíritu Santo nos habla a través del apóstol Pablo, donde dice: no descansen en orar. Oren en todo tiempo, cuando se levanten. La oración de Daniel tenía 3 oraciones al día. Las oraciones de los judíos, de la iglesia cristiana primitiva, seguían esta práctica. Se reunían para orar con un propósito, con el propósito de que la voluntad de Dios se haga en su vida, con el propósito
de no pedir bienes materiales, porque incluso vemos en Hechos cómo los primeros cristianos, vemos cómo la iglesia cristiana del primer siglo vendían todo lo que tenían para poder contribuir a la obra de Dios, para poder enviar a los misioneros a que llevaran el mensaje de Dios a otro lugar. Pero también oraban por ellos y oraban bajo la voluntad de Dios, que es: Señor, que tu palabra sea extendida a todas las naciones. Oraban en el propósito de que yo quiero ser maduro espiritualmente. Oraban con el propósito de: Señor, ¿qué quieres que yo haga en este día? ¿Qué quieres que yo haga con mi vida? Oraban con el propósito de ser instrumentos de Dios, de no negar al Padre, de en momentos difíciles mantenernos firmes en la balanza, mantenernos firmes en las manos de Dios, no desmayar, no renegar, sino que orábamos para que nosotros pudiéramos ser esa luz que alumbra en medio de la oscuridad. Se oraba para que seamos esa sal que preserva la tierra. Oramos para que a través de nuestro testimonio, de nuestra vida, todas las personas puedan ver que hay algo distinto en nosotros, que las personas puedan entender que tenemos algo distinto, y ese algo, y ese alguien, es que Jesús está en nuestra vida. Que las personas puedan ver reflejada la imagen de Cristo Jesús en nosotros. Pero eso se consigue en comunión con el Padre, se consigue en comunión con el Hijo, se consigue en comunión con el Espíritu Santo a través de la oración, a través de su palabra, a través de ese momento en que tú cierras la puerta de tu cuarto, donde nadie te ve, y comienzas a pedirle a Dios que cambie tu vida, que cambie tu forma de ser. Porque esta es la voluntad de Dios, que seamos como el carácter de Cristo, que tengamos el carácter de Cristo, que hagamos las cosas que Cristo hacía: amor por el prójimo, predicación de la palabra, mensaje de salvación, mensaje de buenas noticias para aquellos que se sienten perdidos. Esta es la voluntad de Dios. Y el versículo 18 termina diciendo: den gracias en todo. Todo lo que nos sucede a nosotros debemos darle las gracias a Dios, porque nada sucede, ni siquiera una hoja de un árbol cae sin que Dios así lo autorice. Es importante que entendamos que debemos dar gracias a Dios en todo. Y una de las razones principales es porque Dios es bueno. Uno de sus atributos, su bondad, su misericordia. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Y todo lo que hace Dios es bueno. No hay ni una pizca de maldad en Él. No hay ni siquiera una seña de pecado en Cristo Jesús. Por eso debemos confiar en que lo que nos está sucediendo es bajo la voluntad de Dios, porque nos quiere enseñar algo. Nos quiere estar en comunión más con Él. En comunión, en oración, en adoración, en lectura de la palabra. Pero démosle gracias a Dios en todo. Tendemos a darle gracias a Dios en lo bueno que nos pasa, pero muchas veces no le damos las gracias a Dios en las adversidades, en los pleitos, en las contiendas. La palabra dice: den gracias en todo. No especifica diciendo: den gracias en lo bueno solamente. En todo démosle las gracias a Dios. Porque aunque para nosotros puede ser algo negativo, algo que no nos agrade, Dios tiene un plan y un propósito, porque es su voluntad que estemos pasando por esa circunstancia para enseñarnos algo, para enseñarnos lo que realmente debemos aprender
delante de Él. Por eso el apóstol Pablo le escribe a la iglesia tesalónica estas 3 verdades de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Primero diciendo, estén siempre gozosos, gócense, disfruten la vida porque Dios se la ha dado. Disfruten la vida porque algún día nos reencontraremos con el Padre en el cielo. Estén gozosos, no importa qué circunstancias tengan. Gócense porque sabemos que al final del día, al final de nuestra vida, tenemos un lugar especial que nos espera bajo la voluntad de Dios. Oren en todo tiempo. No cesen de orar. No cesen de estar en comunión con Dios. No se paren en estudiar la palabra de Dios. Oren por su vida, por la de su familia, por la de sus vecinos, para que puedan conocer lo maravilloso que es nuestro Dios. Las maravillas que tiene Dios para con nosotros. Y den gracias en todo. Agradezcan a Dios porque están vivos. Agradezcan a Dios porque en medio de la adversidad, en medio de los conflictos, Dios le está probando su fe. Dios le está cambiando su manera de vivir. Dios le está moldeando su manera de pensar para que se ajuste más a la voluntad de Dios. Porque estas 3 cosas es, y dice la palabra, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.